Hoy te traemos una historia que te probará que la gratitud no es simplemente decir gracias cuando todo va bien, sino que es la llave maestra que abre las puertas del cielo cuando todo parece ir mal. Esta es la historia de Mateo, un hombre que lo perdió casi todo, y de su hijo Lucas, quienes enfrentaron la peor sequía en 50 años. Mientras todos a su alrededor guardaban con miedo lo poco que tenían, Mateo tomó una decisión que desafió toda lógica humana: agradecer y dar en medio de la escasez. Quédate hasta el final para descubrir por qué Dios nunca deja vacías las manos que se abren para dar, y no olvides suscribirte para recibir tu dosis diaria de inspiración. En un valle olvidado, donde la tierra se había vuelto tan dura como la piedra, y el sol castigaba sin piedad desde el amanecer hasta el anochecer, vivía un hombre llamado Mateo junto a su único hijo, Lucas. No eran ricos, de hecho, a los ojos del mundo eran los más pobres de toda la región. Su pequeña casa de adobe tenía grietas por donde el viento silbaba en las noches frías, y sus campos, otrora verdes, ahora eran extensiones de polvo marrón y ramas secas. Sin embargo, si uno pasaba cerca de su ventana al amanecer, no escucharía lamentos ni quejas. Lo que se escuchaba era una voz firme y serena, la voz de Mateo, elevando una oración que confundía a todos sus vecinos. «Gracias, Señor, por este nuevo día», decía Mateo. «Gracias por el techo que, aunque agrietado, nos cubre. Gracias por la fuerza en mis brazos y por el pan en nuestra mesa, aunque sea poco». Lucas, que apenas tenía 12 años, observaba a su padre con una mezcla de admiración y confusión. El muchacho sentía el hambre en su estómago y veía cómo los vecinos, dueños de grandes haciendas y graneros llenos, se burlaban de ellos. «Papá», le preguntó Lucas una mañana mientras masticaban un pedazo de pan duro, «¿por qué das gracias con tanta alegría? Mira, nuestra tierra está seca. Mira, nuestra ropa está remendada. El señor Ramiro, el dueño de la hacienda grande, tiene 3 carros nuevos y nunca lo he escuchado dar las gracias. Él dice que la gratitud es consuelo de pobres». Mateo sonrió. Esa sonrisa tranquila que parecía iluminar la habitación más que la propia vela que tenían encendida. «Hijo mío», le respondió poniendo su mano callosa sobre el hombro del chico, «la gratitud no es el resultado de tener mucho, es la causa de que nunca nos falte lo esencial. El señor Ramiro tiene posesiones, pero vive con miedo de perderlas. Nosotros tenemos poco, pero vivimos con la confianza de que seremos cuidados. La queja, Lucas, es como un saco roto. Por más que le eches bendiciones, todas se escapan. Pero la gratitud es un recipiente que se ensancha con cada palabra. La única posesión de valor que les quedaba era una vaca vieja llamada Bendita. Era un animal de huesos marcados y caminar lento, con el pelaje opaco por los años. Para cualquier otro ganadero, Bendita no valía más que lo que pesarían sus huesos, pero para Mateo y Lucas, ella era parte de la familia. Les daba apenas un balde de leche al día, lo justo para hacer un poco de queso y alimentarse. Una tarde, mientras Mateo cepillaba con cariño el lomo de Bendita, don Ramiro pasó por el camino en su caballo alto y fuerte. Se detuvo, mirando con desprecio la escena. «Mateo», le gritó desde la altura de su montura, «¿todavía sigues gastando agua y pasto en ese animal inútil? Véndela al matadero. Te darán unas pocas monedas, que buena falta te hacen. Esa vaca ya no sirve para nada. Es como tu fe, vieja y cansada». Lucas bajó la cabeza avergonzado, esperando que su padre se defendiera o se enojara. Pero Mateo ni siquiera dejó de cepillar a la vaca. La miró a los ojos, luego alzó la vista hacia el rico hacendado y dijo con voz calmada: «Don Ramiro, esta vaca alimentó a mi hijo cuando su madre murió. Nos ha dado leche durante 15 años. No se desecha a quien te ha servido solo porque se ha hecho viejo. Mientras ella tenga aliento,
Tendrá un lugar en mi casa y un poco de mi gratitud. Don Ramiro soltó una carcajada seca, golpeó las espuelas de su caballo y se alejó levantando una nube de polvo, gritando que la gratitud no llenaba barrigas. Los días pasaron y la sequía empeoró. El cielo se tornó de un azul pálido, sin una sola nube que prometiera alivio. Los pozos de la aldea comenzaron a secarse uno a uno. La gente empezó a pelear por el agua. Los vecinos vigilaban sus cisternas con escopetas, temiendo que alguien les robara un solo litro. El miedo se había apoderado del valle, pero en la casa de Mateo la rutina seguía intacta. Se levantaban, oraban, agradecían y compartían lo poco que tenían. Una tarde, cuando el sol estaba en su punto más alto y el calor hacía temblar el aire, vieron a una familia de viajeros caminando por el sendero. Eran un padre, una madre y dos niños pequeños, arrastrando los pies, con los labios partidos por la sed. Lucas vio cómo su padre se levantaba rápidamente de la sombra del porche. Mateo corrió hacia el pozo, que ya estaba peligrosamente bajo, y sacó el balde con el agua fresca que habían guardado para la cena. «Papá», susurró Lucas con miedo, «si les das esa agua, no tendremos para nosotros esta noche. El pozo tardará horas en volver a llenarse, si es que se llena». Mateo se detuvo un segundo, miró a su hijo y le dijo: «Lucas, el agua estancada se pudre, pero el agua que fluye siempre se renueva. Si cerramos la mano para retener, tampoco podremos abrirla para recibir. Hoy ellos la necesitan más». Mateo llamó a los viajeros, quienes al principio dudaron, acostumbrados a que en ese valle nadie regalaba nada. Pero al ver la sonrisa genuina del granjero, se acercaron. Bebieron con desesperación, y Mateo no solo les dio agua. Entró a la casa, tomó la mitad del queso que habían hecho con la leche de bendita esa mañana y se lo entregó a la madre para que alimentara a los niños. Los viajeros lloraron de agradecimiento. El padre de la familia le tomó las manos a Mateo y le dijo: «Que Dios le multiplique lo que nos ha dado, buen hombre. Nadie en 3 pueblos nos había ofrecido ni un vaso de agua». Mateo respondió simplemente: «No es mío, solo soy un administrador, vayan con Dios». Esa noche, tal como Lucas había temido, tuvieron sed. Sus gargantas estaban secas y el estómago les rugía por haber compartido el queso. Lucas daba vueltas en su cama, incapaz de dormir, pensando en la imprudencia de su padre. ¿Cómo podía ser que la bondad doliera tanto? ¿Cómo podía ser que Dios permitiera que, habiendo sido generosos, ahora sufrieran sed? Fue entonces cuando escuchó a su padre en la habitación de al lado. No se estaba quejando, estaba cantando en voz baja un himno antiguo de gratitud. Lucas no lo entendía. No entendía cómo un hombre podía agradecer por la sed. Pero lo que Lucas no sabía era que esa sed era solo la preparación para un milagro que estaba a punto de cambiar la historia de todo el valle. Un milagro que comenzaría con una prueba aún más difícil que la sequía. Una semana después de aquel acto de generosidad, el horizonte cambió de color. No eran nubes de lluvia, lo que todos rogaban, sino una mancha oscura y zumbante que avanzaba desde el norte, tapando el sol como un manto de muerte. El primero en dar la alarma fue el capataz de don Ramiro, tocando la campana de la hacienda con desesperación. «¡Langostas! ¡Viene la plaga!». El grito recorrió el valle como un escalofrío. En cuestión de minutos, el cielo se oscureció y el sonido se volvió ensordecedor, como si millones de hojas secas fueran trituradas al mismo tiempo. Era una nube de langostas, hambrientas y voraces, del tipo que no deja ni la raíz en la tierra. Los vecinos corrieron a sus campos armados con palos, antorchas y mantas, golpeando el aire, gritando maldiciones, tratando inútilmente de defender sus cosechas. Don Ramiro, rojo de ira, disparaba su escopeta al cielo, como si las balas pudieran detener el hambre de millones de insectos. «¡No toquen mi maíz! ¡Malditas sean!».
Gritaba mientras veía cómo, frente a sus ojos, hectáreas de trabajo eran devoradas en segundos. El caos reinaba en el valle. El llanto de las mujeres y la furia de los hombres se mezclaban con el zumbido infernal de la plaga. Pero en la pequeña parcela de Mateo, la escena era diferente. Al ver llegar la nube negra, Mateo no corrió a buscar palos ni fuego. Llamó a Lucas y le dijo con voz firme: «Hijo, mete a Bendita en el establo y cierra bien la puerta». «Pero papá», gritó Lucas con los ojos llenos de lágrimas, «se comerán lo poco que queda. Tenemos que luchar, tenemos que hacer algo». Mateo sujetó a su hijo por los hombros y lo miró fijamente. «Vamos a hacer lo único que realmente funciona cuando la fuerza humana no alcanza. Vamos a orar». Mateo y Lucas entraron en su humilde casa y cerraron las ventanas de madera. Afuera el sonido era aterrador, como granizo golpeando el techo, pero eran cuerpos de insectos chocando contra las paredes. Se arrodillaron en el suelo de tierra. Mateo no pidió que las langostas murieran. No pidió que se fueran a la finca del vecino. Simplemente dijo: «Señor, tú das y tú quitas, y en ambos casos tu nombre sea bendito. Si es tu voluntad que perdamos la cosecha, acéptala como ofrenda. Pero te pido, guarda nuestro corazón del miedo y de la envidia». Lucas temblaba, escuchando cómo afuera el mundo parecía acabarse. La plaga duró 3 horas interminables. Cuando el zumbido finalmente cesó y el silencio volvió al valle, salieron a ver. El panorama era desolador. El valle, antes marrón por la sequía, ahora estaba pelado, como si una navaja gigante hubiera rasurado la tierra. No quedaba ni una hoja en los árboles, ni un tallo en los campos de don Ramiro. Mateo caminó hacia su pequeño huerto, esperando encontrar solo tierra desnuda. Pero entonces Lucas soltó un grito ahogado. «Papá, mira». En el centro de su terreno, un pequeño círculo de maíz y unas cuantas hileras de vegetales estaban intactos. Era imposible. Las langostas habían comido todo alrededor, dejando un borde perfecto de destrucción. Pero habían saltado, como si una mano invisible las hubiera desviado ese pequeño pedazo de tierra. No era mucho, apenas suficiente para sobrevivir unos meses, pero era un milagro evidente. Sin embargo, la alegría duró poco. Al llegar al establo, encontraron a Bendita tirada en la paja, respirando con dificultad, con los ojos vidriosos y la lengua fuera. La vieja vaca, su sustento, había enfermado repentinamente. Quizás fue el estrés, quizás la edad, o tal vez había comido algún insecto venenoso que entró por una rendija. Lucas cayó de rodillas junto al animal, acariciando su cabeza. «No, no, Bendita, no te vayas ahora», sollozó el niño. «Papá, ¿por qué? Dios salvó el maíz, pero ahora nos quita la leche. ¿De qué sirve el milagro si perdemos a Bendita?» Mateo se agachó, revisó al animal y sintió que la fiebre quemaba la piel de la vaca. Suspiró profundamente, sintiendo el peso del dolor de su hijo más que el suyo propio. Se levantó, caminó hacia la puerta del establo y miró hacia la hacienda de don Ramiro, donde se oían los gritos de rabia del hacendado que había perdido todo. «Hijo», dijo Mateo suavemente, «Dios no hace las cosas a medias, pero tampoco nos da el mapa completo del viaje. A veces nos quita la muleta para enseñarnos a caminar o para que aprendamos a volar. No sé por qué Bendita está enferma, pero sé que la misma mano que protegió el maíz está sobre ella». Lucas se secó las lágrimas con rabia. «Estoy cansado de confiar, papá. Estoy cansado de ser pobre y de tener que agradecer por las obras. Mira a don Ramiro, él perdió su cosecha pero tiene graneros llenos de años anteriores. Nosotros solo tenemos esta vaca y se está muriendo». Fue la primera vez que Lucas le gritó a su padre con tanta amargura. Esa noche fue la más oscura que habían vivido. Sin leche, cenaron un poco de maíz servido en silencio. Lucas se fue a su catre, dándole la espalda a su padre. Mateo se quedó sentado a la mesa con la cabeza entre las manos.
La fe es fácil cuando el sol brilla, pero es en la oscuridad donde se prueba de qué está hecha. Mateo se levantó, fue junto a la cama de su hijo, lo arropó aunque el niño fingía dormir, y luego salió al porche. La noche estaba fría y silenciosa. Mateo alzó los ojos a las estrellas, esas mismas estrellas que habían visto a generaciones sufrir y reír. «Señor», susurró Mateo, «mi hijo duda. Su corazón se está endureciendo por el dolor. No te pido riquezas, ni siquiera te pido que salves a la vaca si es su hora. Solo te pido una cosa, no dejes que pierda la capacidad de ver tu mano en todo. Muéstrale que tu amor es más real que esta sequía. Y si necesitas probar mi fe una vez más, aquí estoy. Hágase tu voluntad». En ese momento, mientras la oración de Mateo subía como incienso en la noche callada, una figura apareció a lo lejos en el camino. Era una silueta encorvada, caminando lento, apoyada en un bastón. A esa hora, nadie caminaba por el valle, menos con la plaga recién pasada y los peligros que acechaban. Pero el extraño se acercaba directo a la puerta de Mateo, y con él traía la respuesta que cambiaría todo. El anciano llegó hasta el porche. Su ropa estaba gastada, cubierta del polvo del camino, y su rostro estaba surcado por arrugas tan profundas como los cañones del valle. Pero sus ojos tenían un brillo joven, casi infantil. «Buenas noches, hijo», dijo con una voz que sonó como el viento entre los árboles. «Busco un lugar donde descansar mis huesos y un poco de agua, si tu bondad lo permite». Mateo no dudó ni un segundo. A pesar de la tensión, a pesar de la vaca moribunda y el hijo enojado, abrió la puerta. «Pase, abuelo. Mi casa es humilde, pero el techo es seguro y el agua es fresca». Lucas, que no dormía, se asomó desde su cuarto, observando con desconfianza. Mateo sirvió al anciano el último plato de maíz que había sobrado de la cena y le dio su propia cama, diciendo que él dormiría en el suelo. El anciano comió despacio, observando cada rincón de la casa, deteniendo su mirada en Lucas, que espiaba desde la oscuridad. Antes de acostarse, el anciano preguntó: «Siento una tristeza profunda en esta casa, y no es por el hambre. ¿Qué te aflige, buen hombre?». Mateo suspiró y le contó sobre Bendita, la vaca enferma, y sobre la duda que había nacido en el corazón de su hijo. El anciano asintió, se levantó con dificultad y dijo: «Llévame con ella. Quiero ver al animal que ha sido fiel». Fueron al establo. La vaca apenas respiraba. El anciano se acercó, puso su mano arrugada sobre la frente del animal y cerró los ojos. No dijo palabras mágicas. No hizo gestos teatrales, solo susurró algo que Lucas, que se había acercado sigilosamente, alcanzó a escuchar. «Porque diste cuando no tenías, recibirás cuando no esperas. La gratitud es la semilla, la abundancia es el fruto». Luego se volvió hacia Mateo y le dijo: «Duerme tranquilo, mañana la gratitud te despertará». El anciano volvió a la casa y se acostó. Mateo y Lucas, agotados por las emociones del día, finalmente cayeron en un sueño profundo. Un sueño sin sueños. Al amanecer, Lucas fue el primero en despertar. El silencio de la casa era extraño. Corrió a la habitación donde habían acostado al anciano, pero la cama estaba vacía, perfectamente hecha como si nadie hubiera dormido allí. Sobre la almohada había una sola espiga de trigo dorado, brillante y perfecta, de un tipo que no crecía en esa región. «¡Papá! El abuelo se fue», gritó Lucas. Mateo se despertó de un salto. Corrieron hacia la puerta, pero no había huellas en el polvo del camino. Fue entonces cuando escucharon un sonido que no habían oído en semanas. Un mugido fuerte, vibrante, lleno de vida, proveniente del establo. Corrieron hacia allá y se quedaron petrificados en la entrada. Bendita no estaba tirada en la paja. Estaba de pie, fuerte, con el pelaje brillando como si lo hubieran pulido con aceite. Y no estaba sola. Junto a ella, tambaleándose sobre patas nuevas y fuertes, había 2 terneros hermosos,
robustos, uno macho y una hembra. Pero eso no era todo. Las ubres de Bendita estaban tan llenas que la leche goteaba sola al suelo. Mateo cayó de rodillas, llorando y riendo al mismo tiempo. Lucas se acercó lentamente, como si estuviera en un sueño, y tocó a los terneros. Eran reales, calientes y vivos. Ese día, Bendita dio tanta leche que llenaron todos los baldes, las ollas y hasta los jarros de barro. Tuvieron que llamar a los vecinos para regalarles leche porque no tenían dónde guardarla. Don Ramiro, que pasaba por ahí, se detuvo atónito. Su ganado fino había muerto o estaba esquelético por la plaga, y aquí estaba la vaca vieja del pobre Mateo, alimentando a 2 crías y produciendo más leche que 10 vacas juntas. «¿Cómo es posible?», murmuró el rico, pálido de envidia y asombro. Lucas, que estaba repartiendo leche a los niños del pueblo, se acercó a la cerca, miró al hombre rico y le dijo con una sonrisa que era idéntica a la de su padre: «Señor Ramiro, mi papá dice que la queja cierra la puerta, pero la gratitud hace que Dios quiera entrar a tu casa». La noticia del milagro de Mateo se esparció más rápido que la plaga. La gente venía de pueblos vecinos solo para ver a la vaca y a los terneros gemelos. Mateo nunca vendió la leche, la regalaba o la cambiaba por semillas para replantar. Con el tiempo, esos 2 terneros se convirtieron en el inicio de un ganado fuerte y resistente que repobló el valle. Mateo y Lucas prosperaron, no porque buscaran riqueza, sino porque la riqueza los buscaba a ellos. Nunca dejaron de ser humildes, nunca dejaron de orar y sobre todo nunca dejaron de agradecer, tanto por el sol que calienta como por la lluvia que moja. Lucas creció y se convirtió en un hombre sabio, y cada vez que alguien le preguntaba el secreto de su éxito, él sacaba de una caja de madera una vieja espiga de trigo dorado que nunca se marchitaba y decía: «El secreto no está en lo que tienes en el bolsillo, sino en lo que tienes en el corazón». Cuando agradeces por lo poco, le estás diciendo a Dios que estás listo para administrar lo mucho, porque la gratitud no es ver las cosas como son, es ver las cosas como Dios quiere que sean. Y así termina esta historia, recordándonos que no importa cuán seca esté tu tierra o cuán fuerte sea la plaga que enfrentas, si mantienes tu corazón abierto y tus labios listos para agradecer, el milagro te encontrará. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste que fue un mensaje para ti hoy, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí compartimos relatos que alimentan el alma. Dale me gusta al video para que llegue a más personas que necesitan esperanza. Y cuéntanos en los comentarios, ¿por qué cosa pequeña vas a dar gracias hoy? Yo soy la voz de Relatos con Propósito y espero verte en la próxima historia. Bendiciones.